Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestros paseos virtuales. En el marco de la Semana del Graduado de Ciencias Económicas, hemos decidido dedicar nuestro recorrido a la figura de nuestro Manuel Belgrano, para celebrar también el Día del Profesional en Ciencias Económicas jubilado. Vamos a realizar un recorrido que nos lleve por distintos lugares en nuestra Córdoba y que nos traigan y nos hagan asociarlo con su persona y con su memoria. Hemos decidido arrancar por aquí, por la Basílica Nuestra Señora de la Merced, desde el atrio, donde les estoy dando la bienvenida, donde tenemos un mural del artista Armando Sica, que ya les voy a explicar bien de qué se trata y qué detalla, pero que lo tiene a él como protagonista. Bienvenidos y espero disfruten del paseo. ¿Y por qué elegimos la figura de don Manuel Belgrano? Porque si hay un mes del año al que podemos denominar mes belgraniano, ese es el mes de junio. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y fallece 50 años después, el 20 de junio de 1820, fecha en que conmemoramos el Día de la Bandera. Pero para hacerle desde aquí un poco de justicia a este hombre, viajaremos en la historia antes de empezar a recorrer lugares. Manuel Belgrano fue el cuarto hijo del matrimonio de Domingo Belgrano y Peri, que había llegado desde Italia, era genovés y comerciante, con doña María Josefa González, criolla de antiguo arraigo en la ciudad. Manuel Belgrano cursó las primeras letras en Buenos Aires en el Colegio San Carlos y en 1787 se dirige a España, donde lo envía su padre para instruirse en el comercio. Fue en la Universidad de Salamanca donde se matriculó y se graduó de abogado en 1793. Y aunque la historia suele recordar a los protagonistas de la Revolución de Mayo vestidos de militares, fueron muchos los que tomaron las armas solo de forma circunstancial y por necesidad. Belgrano fue uno de ellos. Sus ideas eran mucho más potentes que las armas. De personalidad apasionante e intelectual de fuste, además de patriota ejemplar, las circunstancias de la guerra independentista de nuestra patria lo llevaron a conducir ejércitos. Belgrano debió asumir un rol para el que no tenía aptitudes ni vocación. Esto hizo que don Manuel sea recordado por la militarista historia que nos enseñan y nos cuentan en monumentos ecuestres, sable en mano y vestimenta militar, y que solo se lo ensalce por la creación de la bandera. Lo cierto es que Belgrano fue esencialmente periodista, educador, jurista y también economista. Fue uno de los muy pocos entre nuestros próceres de Mayo que, gracias a la buena posición económica de su familia, tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad europea, la prestigiosa Universidad de Salamanca. Si bien don Manuel estudió leyes, en Salamanca fue donde se acercó a la economía política concurriendo a una academia extracurricular. Según él mismo cuenta en sus cuadernos autobiográficos, dice: al concluir mi carrera por los años 1793, las ideas de economía política cundían en España con furor, y creo que a esto debí que me colocaran en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires. El teórico que más influyó sobre Belgrano fue Quesnay, creador de la fisiocracia, la teoría económica más asociada a la Revolución Francesa. Cautivado por sus ideas, cuando aún estaba en España, tradujo del francés las máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor, que se publicó en España en 1794, aunque también se encontraba imbuido por la obra de Adam Smith. Su condición de economista
le fue reconocida por la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, que en 1980 instituyó el 2 de junio como el Día del Graduado en Ciencias Económicas, en recordación a que ese día, en 1794, el joven Belgrano de 24 años iniciaba la primera sesión del Consulado Real de Buenos Aires, primera institución económica argentina. Convencido de la obligación que le cabía por haberse formado en mejores condiciones que los demás criollos y movido por su lealtad hacia su lugar de nacimiento, se impone el desarrollo de la educación en distintas materias. Propicia la creación de una escuela práctica de agricultores y otra de comercio, además de la de náutica, la academia de dibujo, la de arquitectura y perspectiva y la de matemáticas. Belgrano no pierde oportunidad de desarrollar sus puntos de vista sobre educación, inspirados en los ideales de la Revolución Francesa, los que hace suyos defendiéndolos con pasión y vehemencia. Es el primero en nuestro suelo que propone la educación gratuita para quienes no puedan costear la privada, es decir, la educación popular que Sarmiento llevaría a cabo varias décadas después. También las escuelas para niñas, para que su formación no se limitase a las labores hogareñas y casamenteras. Es asimismo el primero que reclama que se conserven asientos para niños negros y mulatos a fin de que reciban instrucción común en las escuelas públicas. El compromiso de Belgrano con los más humildes y con la educación es claro en la donación que hace del premio por el triunfo en la batalla del Salta para la construcción de 4 escuelas en la zona del noroeste de nuestro país, escuelas que terminaron de construirse hace pocos años. Para ir alternando historia con paseos, pensemos cómo se suele homenajear y recordar a estos personajes en las distintas ciudades. Suele hacerse colocando su nombre a distintos sitios, lugares, calles, plazas. Pensemos qué tenemos en nuestra Córdoba. Tenemos la calle Belgrano, una de las calles céntricas, que comienza en la intersección con calle de Anfunes, es paralela a la avenida Vélez Arfiel. En su recorrido de menos de 2 kilómetros se codea con la Cañada y es el eje que articula la zona turística y el polo gastronómico de Barrio Güemes, para después continuar su curso y perderse detrás del Hospital Misericordia. Tenemos también uno de los clubes de fútbol más importantes de la provincia, el Club Atlético Belgrano, que nace gracias a los inmigrantes que iban llegando a comienzos del siglo XX a nuestra ciudad. Estos inmigrantes, entre ellos ingleses, que llegaban por el ferrocarril, trajeron sus costumbres y sus tradiciones, organizaron clubes y entidades para continuar desarrollando sus prácticas socioculturales y también deportivas. Entre las disciplinas que trasladaron se encontraba un deporte que alteraría gradualmente los hábitos de la ciudad, el fútbol. Rápidamente, la novedosa disciplina deportiva llamó la atención de los cordobeses que pasaron de espectadores a jugadores. Fue así que surgían canchitas de fútbol en varios lugares de la capital, y el barrio Alberdi no fue indiferente al fenómeno. En los terrenos aledaños al Colegio Santo Tomás fueron congregándose un grupo de jóvenes dispuestos a foguearse en la nueva disciplina. Un grupo de amigos decidió crear un club y mientras discutían una noche sobre el nombre que debería llevar el mismo, llegó el padre de ellos, el padre de los hermanos Orgaz. Al enterarse de la discusión, decidió ponerle fin proponiéndoles el apellido del creador de la bandera. La idea fue aceptada por todos los presentes y a partir de allí Belgrano es la denominación de la entidad naciente.
Pero también aquí tenemos nuestro monumento ecuestre, situado en un punto panorámico, emplazado en la Plaza Manuel Belgrano, ubicada en el extremo este del Parque Sarmiento, frente a la Avenida Sabatini. Desde este mirador se puede apreciar todo el centro de nuestra ciudad, parte del barrio General Paz, el centro cívico y la zona de la terminal de ómnibus. Es una obra del escultor Mario Carlos Rosso. La iniciativa fue impulsada en 1977, pero el monumento fue inaugurado recién en 1986 por Eduardo Angelos. Estará cumpliendo 35 años el próximo 20 de junio. También tenemos una ciudad, una de las ciudades turísticas más importantes de la provincia, denominada Villa General Belgrano. Esta localidad, situada en el Valle de Calamuchita, a 80 kilómetros al sur de la capital, se crea a finales de la década del 20 y principios del 30, cuando un grupo de inmigrantes de origen centroeuropeo arriban a esta tierra atraídos por la belleza del lugar y con el proyecto de desarrollar cooperativas agrícolas sobre la base de la plantación de manzanas y nogales. Habitaban ya aquí en unas 10 a 15 familias de criollos. Los lotes se ofrecían en Buenos Aires entre la colectividad de habla alemana. En 1937 se la denomina Villa Calamuchita. Unos años más tarde, a mediados de 1940, fue la villa que acogió a los marineros del acorazado Graf Spee, autoinmolado tras la batalla del Río de la Plata en la Segunda Guerra Mundial. Estos jóvenes marineros colaboraron con el crecimiento del pueblo, estableciéndose luego muchos de ellos de forma definitiva. En 1943, y tras un confuso episodio en el pueblo, rodeado de un extraño clima político y en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, fue quemada una bandera argentina. Si bien se inculpó a 3 de los marineros de aquel barco, nunca se pudo establecer la verdad. A raíz de ese hecho, la legislatura provincial decidió cambiar el nombre de Villa Calamuchita por Villa General Belgrano en homenaje al creador de esa bandera que había sido mancillada. Y es en la Basílica de la Merced donde se lo recuerda con un magnífico mural en el atrio de la iglesia. Daremos un breve pantallazo de la basílica, pues ya la han recorrido en paseos anteriores. La iglesia Nuestra Señora de la Merced, basílica desde 1926, es la iglesia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. La orden fundada por San Pedro de Nolasco en 1218 para rescate de los cristianos cautivos de los moros. Fue la primera orden religiosa en llegar a América, pues acompañaban a Cristóbal Colón, y llegan y se instalan en Córdoba en 1601. Unos años después se asientan en la manzana en las que hoy vemos la magnífica iglesia. La que vemos actualmente es la tercera construcción, pues hubo 2 anteriores, y esta es una obra de los arquitectos Betoli y Augusto Canepa y el constructor Mariano Güell. El lenguaje elegido para esta tercera iglesia es un clasicismo italianizante. La fachada está sobrelevada sobre unos pocos escalones y la parte central devela las 3 naves de la iglesia, con pórticos terminados en arcos de medio punto. El pórtico central está enmarcado por pilastras adosadas. Sobre el pórtico está la ventana coral, y a la ventana coral la encuadran también pilastras jónicas de cada lado. Luego de la marcada cornisa se encuentra el frontis curvo
que remata con una imagen de la Virgen de la Merced colocada recién a comienzos del siglo XX. Tiene 2 torres y la cúpula de media naranja. Tanto los cupulines de las torres como la cúpula mayor están revestidos con azulejos. Si ingresamos a la basílica, vamos a encontrar varias imágenes de la Virgen de la Merced. Si lo hacemos por la nave lateral izquierda, el primer altar que encontraremos es uno dedicado a ella. Si seguimos por la misma nave hasta el final y acercándonos al altar mayor, nos vamos a encontrar con un altar realizado en ónix en 1930 por el escultor y marmolista Antonio Giardino, que fue premiado en Filadelfia por esta obra. Ahí encontraremos una imagen de grandes dimensiones de la Virgen de la Merced. Si nos detenemos en el altar mayor, que fue construido por Antonio Font, conocido altarero en 1890, está hecho en forma de templete y en el camarín se ubica una imagen también de la Virgen antiquísima y que lleva el hábito de la orden. Detrás del altar principal se encuentra el coro bajo, que tiene una sillería semicircular confeccionada en París también en 1890. Lo preside una imagen de vestir de la Virgen de la Merced sedente, es decir, la Virgen sentada. Se cree que del año 1600 aproximadamente y que fue coronada en Córdoba en 1912. Pero volvamos al exterior de la basílica. La iglesia cuenta en el muro lateral este que da a la calle Rivadavia y en el atrio de la iglesia con murales del artista Armando Sica. ¿Quién fue Armando Sica? Un artista que nace en Buenos Aires en 1917 y fallece en Córdoba en 1987. Después de viajar por toda América, se instala para seguir con sus estudios en Italia y lo hace en Roma y en Milán. Regresa y a partir de 1950 se desempeña como docente en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que es cofundador. Ha realizado numerosas obras murales, entre las que podemos destacar la restauración del plafón central del Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, el Ícaro triunfante en la Fábrica Militar de Aviones de nuestra ciudad, otros murales en la Iglesia de María Auxiliadora, la imagen de Nuestra Señora de Francia en el pasaje Santa Catalina, en los muros laterales de la catedral, los paneles cerámicos Epopeya de Córdoba, en la Basílica de la Merced, y el mural que hoy nos convoca en el atrio de la misma basílica. Y este es el mural del que tanto hablamos. Representa al general Manuel Belgrano entregando como ofrenda su bastón de mando a la Virgen de Nuestra Señora de la Merced en Tucumán. Se encuentran representados allí no solo el general, la Virgen, el obispo de Tucumán, rodeados por los gauchos convertidos en soldados de su ejército y del otro lado el pueblo tucumano que lo acompañó. Por encima y a la altura de la Virgen, la bandera argentina y 2 ángeles ataviados con los colores celeste y blanco. Para entender qué representa este mural, más allá de cada uno de los elementos que podemos detallar, aparte de la firma que se ve muy clara abajo, la firma del autor, Sica 74, el año 1974, tendríamos que hacer un poquito de historia.
Para llegar al momento que representa este mural, el 24 de septiembre de 1812, pasaron muchas cosas en la vida de nuestro general. Haremos un rápido repaso. Después de una destacada actuación en las invasiones inglesas, forma parte en 1810 de la primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de ese año y figura como vocal. En 1811 es encargado de vigilar las costas del Paraná contra las incursiones que hacían las naves españolas. Pide al gobierno en ese momento un distintivo para las tropas y el triunvirato dio un decreto ordenando que el distintivo fuese la escarapela blanca y celeste. Belgrano tomó posesión de las 2 baterías que se construían sobre el Paraná, cerca de Rosario, y una vez terminadas las bautizó Batería Libertad y Batería Independencia. Basándose en el decreto de la escarapela nacional, Belgrano creyó que podía enarbolar una bandera con esos mismos colores. El 27 de febrero de 1812 hizo flamear por primera vez en las costas del Paraná la bandera celeste y blanca. Acto de rebeldía que tuvo luego sus consecuencias, pero es el hecho por el que pasa la historia como el creador de la bandera. Él continúa su viaje hacia el norte para hacerse cargo del ejército del Alto Perú que dejaba el general Pueyrredón. Estando en Jujuy, arenga nuevamente a las tropas frente al símbolo de su creación y con ella festeja el 2º aniversario de la Revolución de Mayo de 1812. Estando allí, con un ejército desmantelado y con una tropa alicaída, decide bajar hacia el Tucumán y tenía la orden del gobierno nacional de replegarse hasta Córdoba para poder rearmar su ejército. Cuando llega al Tucumán, Aráoz lo convence de que presenten batalla en Tucumán, que tendrían todo el apoyo del ejército y tendrían todo el apoyo del gobierno y del pueblo tucumano. Es así como decide hacer frente en inferioridad de condiciones a los españoles que seguían adentrándose en el territorio nacional y les presenta batalla en Tucumán. Antes de que comenzara la batalla, en la madrugada de ese 24 de septiembre, fecha en que se celebra a la Virgen de la Merced, el general se dirige hacia su imagen en la iglesia y le encomienda la batalla y le encomienda a todo su ejército y a todos sus hombres para salir airosos de tan arriesgada empresa. La batalla duró casi 2 días, empezó el 24 y se sucedieron hechos muy curiosos. Durante la batalla no solamente pudieron vencer con la mitad de los hombres que tenía el ejército español, sino que hubo una invasión de langostas durante la misma que afectaba a los españoles y una serie de remolinos y vientos bastante curiosos. Todo esto por la fe, no solo del general que comandaba, sino de todos sus hombres, fue atribuido a la gracia de la Virgen de la Merced que celebraba ese día su festividad. Una vez terminada la batalla y hecho el recuento de los daños y habiendo perdido muy pocos hombres y teniendo muy pocos heridos, se dirige hacia la iglesia a entregar el bastón de mando a la imagen de la Virgen de la Merced, como lo vemos en el mural. No solo eso, sino que nombra también como generala del ejército a la Virgen. Es
por eso que el mural representa todos esos hechos que se sucedieron ese 24 de septiembre de 1812 y debajo del mismo vamos a ver la referencia a la batalla. Los años que siguieron a ese glorioso 24 de septiembre de 1812 fueron años de mucho trabajo, de luchas y de dolores. Dolor por algunas batallas perdidas, dolor por observar el desdén y el olvido con el que eran tratados desde el poder central porteño, que se empeñaba en enfrascarse en luchas intestinas entre compatriotas en lugar de asegurar la libertad, y los dolores que le provocaban las enfermedades y los dolores del cuerpo que se iban agudizando año a año. Sin embargo, siguió al mando del Ejército del Norte, cumpliendo con sus funciones, y tuvo una destacada actuación en el Congreso de Tucumán, que deriva en la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Hemos enumerado varios lugares en el que los cordobeses le rendimos tributo al general Manuel Belgrano. Pero ¿qué podemos decir de su relación con Córdoba? Pues tenemos que decir que transitó innumerables veces por nuestras tierras, pues éramos el centro del camino real y el paso era obligado, como también la parada y el descanso en sus postas. Vamos a hacer foco en dos de esas paradas, en situaciones no tan felices, no tan gloriosas como la batalla de Tucumán, pero que nos muestran al hombre más allá del uniforme y más allá de sus funciones, al patriota que dejó todo por seguir sus ideales y por lo que él creía era su obligación ciudadana. Vamos a hacer foco en una de sus tantas paradas en la posta de Carolla y en una parada en Pilar. Para hablar de estos dos sitios que son turísticos y que podrán visitar una vez pasada la pandemia, deberemos inmiscuirnos brevemente en la vida privada del general. En 1818, encontrándose en San Miguel de Tucumán con su ejército, recibe la orden de dirigirse a Santa Fe. A su partida no solo deja atrás la tierra que tan bien supo acobijarlo, sino también a su segundo gran amor, María Dolores Helguera, muchacha que conoció en uno de los bailes de celebración que se realizaron después del 9 de julio de 1816. Inician un romance resistido por la familia de la joven, pero que continuó. Cuando él parte a Santa Fe, Dolores estaba embarazada y en marzo de 1819 nace su hija Manuela Mónica Belgrano, el segundo hijo del general. Contamos esto para entender estos viajes que él realiza. Corría 1819 y Manuel Belgrano se queda en territorio cordobés. Deja que su ejército se recomponga, retome fuerzas, casi haraganeando, junto a la capilla del Pilar, a orilla del río Segundo. Es en Pilar donde Belgrano vuelve a sufrir el asedio de su enfermedad y el zarpazo de sus dolores. Sufría, entre otras cosas, de hidropesía, que es un edema o retención de líquido en los tejidos y que lo afectaba particularmente en las piernas, más allá de la fiebre muy alta que le traía. La hidropesía no constituye una enfermedad independiente, sino que es un signo que acompaña a otras enfermedades como el corazón, los riñones o el aparato digestivo. Y este era el caso de el general Manuel Belgrano.
la hidropesía derivaba de sus problemas de riñones y del aparato digestivo. Es ahí entonces en Pilar que intenta recomponerse, quiere estar con sus soldados, hacer la vida de ellos, no sacarle el cuerpo a sus desdichas, pero no sabía siquiera qué rumbo seguir, pues no recibía órdenes del gobierno central. Esto lo va carcomiendo por dentro. Entonces, ante ese descontento y ante esa soledad, decide en un momento que quiere volver a Tucumán y piensa que es una crueldad morirse sin ver por última vez a su hijita Manuela Mónica. Es así que se produce un hecho histórico en esta capilla de Pilar el 10 de septiembre de 1819. Es ahí donde entrega el mando de su ejército en manos de Francisco Hernández de la Cruz y se marcha, dejando, según las crónicas, a sus soldados con lagrimones sobre sus rostros curtidos. ¿Qué podemos decir de la capilla de Pilar? Está ubicada a 1 kilómetro de la Ruta 9 Sur. Fue mandada a construir por José Sobradiel y Gallegos entre 1714 y 1734, a la vera del Camino Real, para uso religioso público. Actualmente forma parte del casco de una estancia, pero puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 18. El oratorio encierra una rica historia. No solo allí, el 10 de septiembre de 1819, el general Belgrano entrega el mando del Ejército del Norte, concluyendo ahí su vida pública, sino que también transitaron por el lugar hombres como el general José de San Martín, el brigadier Juan Bautista Bustos, Santiago de Liniers, el marqués de Sobremonte, José María Paz y Facundo Quiroga. La construcción tiene 134 metros cuadrados y está trabajada con muros de adobe y ladrillo, con revoque a la cal. La estructura de la cubierta está compuesta de madera de algarrobo, bovedillas y tejas españolas. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1969 y también está resguardada por la Ley de Protección del Patrimonio Cultural Provincial, razón por la cual hace algunos años fue encarado un trabajo de restauración y de puesta en valor a través del equipo técnico de la Agencia Córdoba Cultura y de cara a lo que iba a ser el año belgraniano en el 2020. Esa puesta en valor comprendió la reparación de grietas en las paredes de adobe, el revoque y la impermeabilización, arreglos en las vigas del techo y limpieza general, trabajos en el altar para poder recuperar su color original, arreglos de carpintería en general, limpiezas de paredes con todos los cuidados patrimoniales correspondientes y la colocación de iluminación exterior. A comienzos de 1820, Belgrano siente que la muerte lo acecha y decide su regreso a Buenos Aires. Imposibilitado de cabalgar, se enfrenta por última vez al Camino Real, en una carreta con un camastro improvisado, acompañado por 5 personas. Su amigo entrañable y médico personal, Joseph Rezat, un sacerdote, el presbítero Villegas, y 3 militares, Emilio Salvigni, el teniente coronel Escobar y Jerónimo Helguera, hermano de Dolores y tío de su hijita. Paradas en postas hubo muchas, nos detendremos en una, la última vez que pasó por la hoy estancia jesuítica de Colonia Carolla, Patrimonio de la Humanidad. Aquí en la estancia jesuítica de Colonia Carolla podemos hablar también de don Manuel Belgrano. Este lugar, que luego de ser estancia de los jesuitas fue posta del Camino Real, por aquí pasaban los ejércitos y pasaban los viajeros. Manuel Belgrano
hacia el norte y volviendo hacia Buenos Aires, paró, descansó muchas veces en este lugar. Me quiero detener en la última, una de las últimas paradas que hizo. Él, habiendo dejado ya el mando del Ejército del Norte, volvía muy enfermo para quedarse en Buenos Aires con uno de sus amigos. ¿Qué pasaba? No cobraba los salarios que debía pagarle el gobierno nacional de ese momento y el directorio, y no tenía dinero con qué seguir y con qué llegar a Buenos Aires. Entonces, muy aquejado en su salud, decide descansar para recuperarse unos días aquí en la posta de Colonia Carolla, y uno de los amigos que lo acompañaban se dirige a la ciudad de Córdoba con una carta manuscrita de él, en la que le pedía a un amigo cordobés, a un comerciante, don Carlos Signo, le pedía un poco de dinero para llegar a Buenos Aires y le prometía que a su llegada a la capital él se lo enviaba nuevamente y hacía la devolución. El acompañante de don Manuel Belgrano se dirigió a la ciudad. Don Carlos Signo le mandó el dinero que necesitaba, no solo para llegar a Buenos Aires, sino también un poco más, y le mandó una respuesta. Procedente desde el norte, llegó hasta aquí y, muy enfermo, recibió no solo el dinero, sino una carta de don Carlos Signo. Aquí tenemos la misma, y si la quieren escuchar, yo se las voy a leer. Mi muy querido paisano y amigo, estoy agradecidísimo a usted por el favor que me ha dispensado de los 400 pesos que se ha servido franquearme para mis necesidades, y el teniente coronel Escobar me ha conducido, advirtiéndome de la generosidad de usted en no haberle querido admitir recibo, y que además deseaba usted el libramiento para Buenos Aires. La carta continúa, y esta es la carta, la segunda, de don Manuel Belgrano, en agradecimiento por haber recibido. Como acabamos de ver, el teniente coronel Escobar regresa a Carolla desde Córdoba el 19 de marzo de 1820 y pone en manos del general los 400 pesos enviados por don Carlos del Signo. Ese mismo día, el prócer le escribe la afectuosa misiva, de la cual escuchamos una parte, y aquí la pueden observar completa. Le anuncia en la misma remitirle algunas cosas de equipaje por intermedio del aludido Escobar, para que en alguna oportunidad se las remita hacia Buenos Aires, y le anuncia que al día siguiente se pondrá nuevamente en camino, y así lo hace. El paso de Belgrano por lo que queda de la provincia de Córdoba pasa prácticamente inadvertido. Se van sucediendo una a una las postas, y en ellas casi nadie lo reconoce. Quizás algún observador y avesado comenta: ¿es aquel hombre de rostro pálido, enfermo, el mismo que pasó hace algunos años al frente del ejército, al frente de su tropa? ¿Es el mismo que creó la bandera? ¿Es ese hombre el mismo que envió chasquis por estos caminos y que pasaban gritando con alborozo «ganamos en Tucumán»? ¿Y otra vez lo hicieron gritando «ganamos en Salta»? Ese general victorioso va ahora casi como un fugitivo hacia otro rumbo. El 1 de abril se encuentra ya en su casa de Buenos Aires, más tranquilo, y 4 días después vuelve a escribirle a don Carlos del Signo, su amigo de Córdoba, diciéndole: «Ya me hallo entre los míos». Esos gestos que él tenía para con su gente no los pierde hasta el último momento. Quedémonos con que Córdoba, en esos últimos años, le dio el amparo cristiano que necesitaba en la capilla del Pilar y la calma remansa de la casona de Carolla. Sus últimas semanas, y en los momentos en que la fiebre le daba un poco de lucidez, los vive apesadumbrado,
por su situación económica, al punto que gestiona por nota la ayuda oficial. Lo preocupan las deudas y los anticipos, pero confía en que la sucesión podrá cumplir con todos. Solicita al gobierno de Buenos Aires un adelanto de los 15.000 pesos que se le adeudan en sueldos, y el gobierno le otorga solo 2.300. Con eso, y el ayudo de íntimos y conocidos que le hacen compañía, confortan los últimos días del héroe. El 20 de junio, a las 7 de la mañana, muere el general Manuel Belgrano, amortajado según había sido su deseo, con el blanco hábito de los dominicos. Es enterrado en la entrada de la iglesia de Santo Domingo por un núcleo reducido de parientes y de amigos. Un solo periódico dio la noticia, pues el torbellino político absorbía la atención de la ciudad, y los hombres ignoraron en el día que se conoce como el Día de los Tres Gobernadores que se había extinguido el más puro de los hombres de Mayo. En el siglo XX recién se construye el mausoleo en su honor que vemos en el atrio de la iglesia Santo Domingo en la ciudad de Buenos Aires. Y fue una iniciativa de un grupo de estudiantes costeada por una colecta pública. He vuelto al punto de partida frente a la basílica en la plazoleta que lleva el nombre de Manuel Belgrano, y pocos lo saben porque todos le dicen plazoleta de la Merced. Y he vuelto aquí para despedirme de ustedes, para desearles que tengan un muy feliz día y para decirles que si estuviésemos en época de la colonia, yo estaría ubicada no en la esquina de 25 de Mayo y Rivadavia, sino en la esquina de Calle Real, esquina Los Mercaderes. ¿Por qué? La calle 25 de Mayo se la conocía como la Calle Real y la Rivadavia era la calle de los mercaderes, porque eran por aquí por donde pasaban los carruajes con mercaderías, porque era el paso obligado para unir la ciudad de Córdoba con el antiguo Camino Real al Alto Perú. Paseos que hemos dejado en suspenso por un par de semanas, pero que vamos a continuar. Espero les haya gustado.